Él resumió en su vida como pocos los atributos de esas grandes figuras del siglo XIX que, como Fernández de Lizardi, Guillermo Prieto, Altamirano, Ignacio Ramírez, combinaron la política, el periodismo y la vida intelectual. Se trata de don Enrique Ramírez y Ramírez. Él en el siglo XX fue, como digo, uno de los pocos que lograron sintetizar de manera genial y luminosa esas tres grandes actividades tan complejas, pero al mismo tiempo tan nobles y tan importantes para la vida de un país como lo es México. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar sobre Enrique Ramírez y Ramírez, a evocarlo, con motivo de la edición de un fantástico trabajo, Remembranza e Iconografía, de Enrique Ramírez y Ramírez, editado por Tinta Editorial. Vamos a hablar hoy sobre ello. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia www.plazadearmas.tv y nuestro correo plazadearmas21@gmail.com. Bueno, tengo el gusto de saludar a nuestros invitados de hoy, doña Socorro Díaz, Carmen Galindo y Enrique Ramírez Cisneros. Ellos participan en este trabajo de remembranza e iconografía. Enrique Ramírez Cisneros es hijo de Enrique Ramírez y Ramírez y es también periodista. Doña Carmen Galindo es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras y doña Socorro Díaz pues es la directora de Tinta Editorial, que es la editorial que ha preparado este trabajo fantástico de Enrique Ramírez y Ramírez. Una puntualización que es creo que importante mencionar. Recordarán ustedes que esta parte de Plaza de Armas se llama Las evocaciones requeridas en homenaje a José Revueltas, cuyas memorias él titula así, Las evocaciones requeridas. Son tomos 25 y 26 de las obras completas de Revueltas. Y resulta ser, sépase que las evocaciones requeridas de Revueltas están dedicadas ni más ni menos que a Enrique Ramírez y Ramírez. Carmen Galindo cuenta en su texto que de hecho Andrea Revueltas, la hija de José, cuando usted la conoció, le dijo, claro, sus padres eran hermanos, ¿verdad? Sí, y no nada más eso, sino que en las memorias de Revueltas dice, se llaman las evocaciones requeridas porque me las requirió Enrique Ramírez y Ramírez. Eso es. O sea, ese es el título de las memorias de Revueltas, porque se lo requirió don Enrique para que las publicara en el día. Finalmente no... Eso no sucedió, ¿verdad? No sucedió, pero ya Revueltas conservó el título que había pensado de las evocaciones requeridas porque se las había pedido don Enrique. Pues yo creo que esto añade un simbolismo muy particular a lo que vamos a hacer hoy, porque quiero que doña Socorro nos explique quién fue Enrique Ramírez y Ramírez, por qué una remembranza de iconografía. Cuéntenos un poco de ello. ¿Por qué esta obra? En realidad nos pusimos de acuerdo, un grupo de familiares, amigos, colaboradores de don Enrique Ramírez y Ramírez, para editar un libro que fuera una remembranza, que fuera también una celebración de la vida de un hombre que creyó en la permanencia de las ideas y en el valor de las ideas. Y que con un perfil renacentista, y en eso coincidimos varios de los autores de los ensayos que contiene este libro, con un perfil renacentista, creo que mantuvo como característica fundamental su apego a ser político con ideas y principios, periodista con compromiso social y político. Fue además un orador brillante, un pensador marxista consecuente a lo largo de su vida, en sus épocas tempranas, casi niñas, porque fue un genio joven. A los 15 años, antes de cumplir 15 años, estaba dentro del movimiento vasconcelista, fue un activista, fue un admirador de lo que él siempre llamó el primer Vasconcelos.
Y su activismo, bueno, se fue convirtiendo en periodista profesional, se fue convirtiendo en un político experimentado, sagaz, capaz de desarrollar su vocación política dentro de la realidad del sistema político mexicano del siglo XX. Fue un notable maestro, conferencista, poeta, legislador, y por todas estas características de perfil renacentista, o sea, en él se reúnen este carácter de vocación múltiple, y en toda la multiplicidad de su vocación es además un hombre particularmente brillante, ¿no? Que dejó la huella de sus ideas, de su pensamiento, de lo que escribió. Nosotros quisimos recordarlo el año pasado, al finalizar el año pasado, en el 2010, en el 2010, porque se cumplieron dos aniversarios. El aniversario número 30 de su desaparición física, de su muerte. Y también porque quisimos recordarlo en el marco de las recordaciones, de la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, porque pienso, y en esto coincido plenamente con uno de los ensayistas que escriben en este libro, que es José Rogelio Álvarez, que Ramírez y Ramírez, como otros mexicanos distinguidos, fueron un fruto brillante de ese gran movimiento revolucionario, ese gran movimiento de transformación social y política en México que denominamos Revolución Mexicana. Y don Enrique la supo analizar con profundidad y con pensamiento marxista, entendiendo al marxismo como una metodología de aproximación a la realidad en sus dos fases. En la fase destructiva, violenta de la Revolución Mexicana, que fue bien vista una guerra civil, ¿no? Para también entenderla, y la entendió así, en su etapa constructiva, en la etapa en que este movimiento tuvo la fuerza, el talento, la vitalidad de construir generaciones de hombres que pensaran en la transformación y en el desarrollo de México, y también de construir instituciones que le dieran permanencia a este movimiento social. Entonces, en el marco de la Revolución Mexicana, y al cumplirse el 30 aniversario, el 30º aniversario del fallecimiento de don Enrique, quisimos publicar este libro, y pienso que es un repaso interesante sobre una vida dedicada a hacer y a construir en beneficio de la sociedad mexicana y en defensa de México, y también de una vida que tuvo un compromiso permanente con la justicia social, con las libertades democráticas, con el valor de las ideas. Yo recuerdo, ahora que comentaba de las virtudes renacentistas de Ramírez y Ramírez, también a mí me acordé de las virtudes del sabio estoico, porque los sabios estoicos se definían por 3 atributos. Que me parece que se resumen también en él, pero yo no lo conocí, ustedes sí. Imperturbabilidad del alma, intereses universales y ausencia total de vanidad. Fue un hombre... ¿Fue estoico también entonces? Sí, fue un hombre humilde, ¿no? Pero no con una humildad falsa, disfrazada, impostada, ¿no? En realidad un hombre extraordinariamente brillante, pero tenía muchas dotes de maestro, de la vida, ¿sí? De maestro de la actitud ética en la vida, y una enorme suavidad para plantear su pensamiento, sus puntos de vista en general. Fue también un polemista implacable, ¿no? Polemista en la Cámara de Diputados y polemista por escrito. Digo, basta leer un texto que se publica en el libro, que se llama Carta de un joven a Vasconcelos, escrito a los 21 años, donde se ve a un polemista y a un ensayista de fuste, ¿no? Con una fuerza y con un vigor extraordinario que mantuvo hasta
los últimos días de su vida. A los 21 años cita ahí a Engels, a Marx, a Donoso Cortés, a Alberti, etcétera. 21 años. Así es. Interpelando a Vasconcelos cuando Vasconcelos apoya al alzamiento de Franco en España. Así es, al alzamiento del fascismo en España. Así es de que, sí, fue un hombre humilde con una gran capacidad también para defender sus ideas y defenderlas con un enorme talento y con un gran vigor, ¿no? Doña Carmen, ¿algún comentario inicial? Sí. Bueno, mi contribución en este libro es hablar sobre la polémica de Enrique Ramírez y Ramírez y José Revueltas. Precisamente. Por lo general, la crítica literaria, bueno, el texto de don Enrique es tan importante que en la edición que hace la UNESCO de los días terrenales, ahí aparece en el dossier, o sea, en los documentos, aparece la crítica de don Enrique. Pero en general la crítica literaria ha resuelto el problema de una manera muy sencilla, diciendo, bueno, es que Enrique Ramírez y Ramírez nada más veía marxismo y Revueltas era representante de un pensamiento libertario, etcétera, ¿no? Yo creo que no, es decir, que habría que poner mayor precisión en el asunto. En ese momento, don Enrique señala que está contaminada la obra de Revueltas, concretamente Los días terrenales, de existencialismo. Hoy en día, la crítica literaria da por sentado que Revueltas tiene características existencialistas, ¿no? Es decir, todos los críticos literarios de hoy, Edith Negrín, digamos que es la gran especialista sobre Revueltas, dice, ¿no?, que tiene la presencia que lo que estaba detectando Ramírez era certero. Exacto. Entonces, lo que detecta don Enrique creo que es exacto, preciso. Tan es así que incluso al ver la intertextualidad, que es el tema de Edith Negrín, dice, se refiere a los autores que Ramírez y Ramírez va diciendo, tomaste, Pepe, de aquí esto, tomaste esto de aquí, tomaste esto de acá. Entonces, digo, el existencialismo posteriormente, como todos sabemos, se fue acercando al marxismo, ¿no? El propio Jean-Paul Sartre, ¿no? Más bien, yo recuerdo a Simone de Beauvoir que dice el existencialismo se funda en Freud y en Marx, ¿no? Como los surrealistas también lo dicen, ¿no? Pero el hecho es que don Enrique va adelantando este pensamiento y yo creo que hay que hacerle justicia a la crítica de don Enrique. Efectivamente, Revueltas en ese momento tiene ya características existencialistas, ¿no? Que, bueno, así era el asunto, ¿no? Y incluso Revueltas en algún momento se molesta por esta acusación de existencialista y no es sino hasta que se publican las obras completas de Revueltas en el editorial, en empresas editoriales, cuando se publica la obra completa literaria de José Revueltas. La de 2 tomos, ¿no? La de 2 tomos, exacto, que prologa José Agustín. Es en este momento en el que Revueltas acepta su existencialismo, pero claro, han pasado los años, etcétera, etcétera. Entonces, un poco yo trato aquí de centrar la polémica y de ver realmente que el argumento de don Enrique es completa y absolutamente sólido, que en el momento en que lo dice está detectando en Revueltas ciertas características que los críticos iban a detectar 30 años después y pensando otras cosas del existencialismo de lo que pensaban en ese momento Revueltas y don Enrique. Porque Revueltas, como dice Marco Antonio Millán, ¿no? Marco Antonio Millán es un personaje de lo más interesante, ¿no? Es un hombre que resulta que escribió sus memorias. Doña Carmen, déjenos hacer un corte. Claro que sí. Vamos a continuar con esto. Perfecto. No se vayan, estamos evocando la figura de Enrique Ramírez y Ramírez. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos evocando a la figura de don Enrique Ramírez y Ramírez. Él nació en un barrio popular, así dice aquí en la semblanza, de la Ciudad de México, el 5 de marzo de 1915 y murió el 14 de agosto de
980, y bueno, aprovechamos la edición fantástica que Tinta Editorial ha hecho de esta remembranza e iconografía de Enrique Ramírez y Ramírez, que recomendamos ampliamente acercarse a él y revisarlo, porque es una figura fundamental en el periodismo, en la vida intelectual y en la vida política del México pues por revolucionario, podremos decirlo. Nos quedamos con doña Carmen comentando su texto, Polémica, revueltas, Ramírez y Ramírez. Que Marco Antonio Millán, sí, para que escribe sus memorias, era el director de la revista América, fue el que publicó el primer texto de Juan Rulfo, la revista América. Entonces, digo, ya se imaginan qué personaje es este hombre, ¿no? Los primeros textos de Jaime Sabines y de Rosario Castellanos. Entonces, bueno, es un personaje, él mismo, Marco Antonio Millán, y hace un retrato de Enrique Ramírez y Ramírez cuando va Enrique Ramírez a Morelia, ¿no? Y dice que, bueno, que Revueltas y Ramírez peleaban por ser el bolchevique modelo, ¿no? Que los dos querían ser el bolchevique modelo, ¿no? Y entonces, bueno, por eso Revueltas reacciona diciendo que retira a la crítica de don Enrique, reacciona diciendo retiremos los días terrenales, y a las críticas del cuadrante de la soledad este crítico Antonio Rodríguez, que escribe con seudónimo, reacciona retirando el cuadrante de la soledad, que estaban poniendo en ese momento con mucho éxito. Tenían, imagínense nada más, ¿no? Rosaura Revueltas, Silvia Pinal, Prudencia Grifel, bueno, era el marido de Silvia Pinal en este momento, que es el primer marido que tuvo ¿cómo se llama? Bueno, Banquels, Rafael Banquels, ¿no? Y si mal no recuerdo, escenografía de Diego Rivera, ¿correcto? Escenografía de Diego Rivera, que hacía tanto ruido que Revueltas se ponía nerviosísimo y entonces se iba a la cantina de junto para no estar escuchando el ruido, porque hizo un escenario giratorio sí. Diego Rivera. Entonces, bueno, era una cosa realmente interesantísima, ¿no? Entonces, bueno, en esto está inscrita la polémica, ¿no? de don Enrique, ¿no? Y yo trato de hacer un poco justicia al texto de don Enrique, en donde digo, bueno, es que estaban discutiendo quién era más marxista, no estaban discutiendo otra cosa. Y don Enrique da argumentos muy sólidos para para mostrar que Revueltas ya tiene algo de existencialista, ¿no? Enrique, una primera evocación de tu padre. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Para mí, Enrique Ramírez y Ramírez es un personaje congruente, ¿no? Más allá de la relación familiar, siempre para nosotros fue una persona, mi hermana y yo en particular, una persona congruente, ¿no? Todo lo que él hacía, en lo que él tenía como ideas, lo aplicaba en la vida diaria, ¿no? Nosotros lo vimos muchas veces en mi casa, había visitas de grandes personajes de la política, de las artes, ¿no? Mucha gente de la educación, siempre hubo gente de este estilo en la casa, ¿no? Pero sobre todo eso lo que siempre vimos fue una congruencia en su manera de actuar. Si tú revisas todas sus acciones, ¿no? A mí me tocó la parte última, que fue la parte del periódico El Día, ¿no? El periódico El Día fue concebido como una cooperativa, ¿no? Eso refleja, ¿no?, su pensamiento, ¿no?, de que todo esto, toda la riqueza, todo lo que produce, tiene que estar en manos de la comunidad, ¿no? Del trabajador, ¿no? De los trabajadores. Mi padre tenía una palabra que le gustaba mucho, que también a nosotros nos gusta, por ende, que es la palabra masas, ¿no? Él siempre hablaba de las masas, ¿no? Entonces, tú revisas, siempre estuvo peleando, estuvo en la campaña de Vasconcelos, ¿no? Estuvo en la época del cardenismo. Posteriormente, ya en los 60s, cuando él fue candidato a diputado 2 veces, fue candidato y después diputado por el 3er y 4º distrito, tú podrás observar fotos en el mismo libro, podrás ver fotos siempre rodeado de gente, ¿no? Él siempre tuvo ese contacto, ¿no? Pero también, por otro lado, tenía esa capacidad de generar ideas. Siempre fue un ideólogo, ¿no? Siempre fue un ideólogo, pero fue un ideólogo que aplicaba sus pensamientos. No fue una gente que estaba al lado del camino, ¿no? Como hay muchos que
intelectuales. Él era un intelectual en el sentido puro de la palabra, ¿no? Sus ideas las generaba y también buscaba aplicarlas, ¿no? No se quedaba en el limbo y se arriesgaba. Él sí se arriesgaba, él fue el candidato a diputado, ¿no? Él estaba en ese torbellino de la política, ¿no? No se quedaba arriba pontificando, ¿no? Entonces, él en ese sentido era muy congruente, ¿no? Era una persona congruente y además, por otro lado, también muy pasional, ¿no? Eso es una cuestión. Pienso en Luis Cabrera de inmediato, me viene a la mente. Una persona muy pasional, ¿no? Que en eso no le impedía, le evitaba que también reconociera a sus adversarios, no tenía enemigos, tenía adversarios, contrincantes. En la Cámara de Diputados hizo un gran amigo que fue Adolfo Crislip Ibarrola, ¿no? Sabía discutir, como dice Socorro, polemizaba, ¿no? Y bueno, todo a través de argumentos, ¿no? No era una persona que avasallara a los demás a través de una imposición, no, él era una persona de argumentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros reconocíamos a mi papá en esa línea, ¿no? Y por otra parte, que también viene en el libro, Luis Socorro tenía un gran sentido del humor, ¿no? Un gran sentido del humor. El humor es una demostración de inteligencia y en ese sentido él también tenía esa parte, ¿no? Eso es lo que... Revueltas también tenía un gran sentido del humor, ¿no? Creo que lo menciona usted, ¿no? Revueltas tenía un gran sentido del humor, sobre todo cuando uno lo trataba, ¿no? Era siempre un tipo agradable, ¿no? Y yo tuve la suerte de conocer a Revueltas. Y estábamos en un congreso de escritores al que yo no fui invitada, sino que me mandó el maestro Novo. Invitaron al maestro Novo y me dijo, ¿vas a ir tú en mi lugar? Le dije, maestro, no creo que les parezca a las personas que lo invitaron que yo vaya en su lugar. Me dijo, no, y aparte me contrataron para hacer una reseña del congreso, la vas a escribir tú para tal revista. Perfecto, entonces hice las 2 encomiendas del maestro Novo y llegando allá, lo primero que me encuentro, estábamos el último día del congreso, sentadas mi hermana y yo desayunando, y estaban en nuestra mesa de pie Mauricio Magdaleno y Juan Rulfo, y en nuestra mesa Revueltas. Yo pensé que así iba a ser la vida de ahí en adelante, nunca he llegado se repitió eso a esos niveles, ¿no? Ajá. Digo, realmente fue su momento de gloria. Las más grandes personalidades, claro, ¿no? Que realmente me ha tocado, yo pienso que Rulfo es el más grande escritor mexicano del siglo XX y Revueltas también, el más grande escritor también del siglo XX, son los 2 más grandes escritores del siglo XX mexicano, y estaban ahí con nosotros, con Mauricio Magdaleno, que es muy buen escritor también, ¿no? Es un escritor muy interesante de la Revolución Mexicana, ¿no? Crítico de la Revolución Mexicana, ¿no? Que tiene menos reconocimiento, pienso yo, que Martín Luis Guzmán. Y aunque, Martín Luis Guzmán tiene obras excelentes, ¿no? Como La sombra del caudillo, etcétera. A mí me gusta mucho El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán. Pero hay que reconocer que lo de Mauricio Magdaleno, El resplandor, ¿no? Es un clásico que además se convirtió en un clásico del cine porque el compadre Mendoza lo hizo Fernando de Fuentes, el director de cine, y se convirtió en un clásico del cine mexicano por la dirección de Fernando de Fuentes, pero el argumento, el texto original es de Mauricio Magdaleno. De Magdaleno. ¿No? Doña Socorro. Bien, yo quiero hacer un comentario a propósito de lo que se ha planteado respecto de Revueltas de don Enrique. Yo le digo don Enrique, y lo voy a decir con toda franqueza, porque yo lo conocí, yo fui su colaboradora, ¿no? Él fue mi jefe, fue mi maestro y fue mi amigo bondadoso, lo digo con toda franqueza. Yo lo conocí siendo muy joven, y él era un hombre de poder, ¿no? Y entonces la etapa de estas grandes polémicas intelectuales de los marxistas, yo creo que es un tema, un capítulo muy importante que hay que recuperar y hay que estudiar y hay que analizar, pero voy a platicar de lo que yo sé y de lo que yo viví y un poco lo que es mi opinión respecto de esto. Yo creo que Revueltas, don Enrique, Efraín Huerta, Octavio Paz y demás, se conocieron siendo todos unos jóvenes talentosos,
geniales, ¿no? Y que cada quien con el paso de los años, como normalmente ocurre, va tomando el énfasis de su propia vocación, ¿no? Yo tengo para mí que don Enrique decidió seguir el camino de la política, porque la política es la posibilidad de acceder al poder por medios pacíficos y desde el poder contribuir a transformar la realidad, ¿no? Que es parte del pensamiento marxista, pero él creo que la aplicó de esa manera, y su vocación central iba en el camino de la política. Fue un político muy culto, muy por encima del común denominador de la política de los años 60 y 70 en las que él actuó, y por supuesto de la época contemporánea. Fue un periodista extraordinariamente culto, pero creo que su vocación política y periodística triunfaron sobre lo que fueron sus pasos iniciales de poeta, de artista, ¿no? Este es el tema. Y que quizá de ahí se da cierta, vamos a decir, polémica y distancia con figurones como los que estamos planteando. Yo respeto enormemente a la obra y la figura de José Revueltas, y le tengo gran respeto y admiración a la poesía de Octavio Paz, aunque tenga muchas discrepancias de orden político, las haya tenido antes y las tenga hoy, ¿no?, respecto a sus opiniones políticas en vida. Pero creo que para analizar esa generación tendríamos un poco que evocar una expresión de Milán Kundera en la, ¿cómo se llama esta obra? La insoportable levedad del ser, cuando dice que solo hay dos formas de trascender: el arte y la política, ¿no? Y que, bueno, esta generación se decidió, una por el arte y otra por la política, y que fue una generación brillante en este sentido, y quizá las discrepancias que se dieron entre ellos tuvo que ver con este énfasis, con un cambio de camino. Don Enrique, al que yo conocí, lo conocí como un hombre de poder, como un director de periódico que sabía muy bien lo que es el poder sobre las conciencias y la importancia que los medios de comunicación tienen en la formación de la conciencia pública, de la conciencia nacional, de la conciencia de una comunidad nacional como es la mexicana. Lo conocí como un hombre de poder porque era un político enormemente respetado, escuchado como legislador y como dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Él fue 2 veces diputado por el PRI. Le tocó actuar en esa realidad, en la realidad de un partido prácticamente único, de un sistema político con partido prácticamente único, y decidió actuar en esa variable. Entonces, pienso que hubo una enorme congruencia, como dice Enrique, en su vida, porque pudieron cambiar las circunstancias en las que actuó. Lo que no cambió nunca fueron sus ideas, fueron sus principios, fueron su estrella polar, ¿no?, su compromiso con el pueblo de México, su voluntad patriótica en defensa de la soberanía de la nación, en defensa de los grandes pasos, por ejemplo, la política cardenista que nacionalizó el petróleo, ¿no? La política cardenista que le rompió la columna vertebral al latifundismo en México, la política que él propugnó siempre fue por una política de apoyo en materia educativa, en materia de justicia social para las grandes mayorías, para las grandes masas populares en México. Entonces, bueno, fue un hombre en ese sentido congruente. Y en otra ronda, si hay tiempo, yo sí me quiero referir al tema del sentido del humor, que es una muestra de inteligencia, pero yo digo que el sentido del humor, el más inteligente y el mejor humor, es el que siempre se hace a costa de uno mismo, sí, claro. Porque para tener derecho a reírse de los demás, tiene uno que empezar a reír por reírse de sí mismo. Y don Enrique tenía un gran sentido del humor. Voy a platicar algo. Un día le llegó un libro de Vittorio Vidali, uno de sus, Vittorio Vidali en Italia, Carlos Contreras en la Guerra Civil Española. Y ya Vidali era senador por el Partido Comunista Italiano entonces, y era un libro sobre Tina Modotti, que me acuerdo muy bien el título, se llamaba Tina Modotti, garibaldina
artista. Y entonces entré al despacho de don Enrique y me dice, mire lo que me acaba de llegar de Vittorio Vidal. Aquí se reproduce el discurso que dije ante la tumba de Tina Modotti, porque ella murió en 1942, y don Enrique debe haber sido dirigente o del Partido Popular o del Partido Comunista, la verdad no sé, pero era marxista, comunista. Dice, mire usted el párrafo que dice, tiene una serie de expresiones pues típicamente comunistas. Dice, me pregunto, ¿cómo pude ser tan extremista? Y le contesto, don Enrique, ¿extremista o radical? No, socorro, extremista, radical me volví luego, o sea, me he ido a la raíz, pero extremista era entonces. Mire usted todas las cosas que dije, era muy su estilo, y además era un hombre con enorme gusto por la vida, un hombre con una enorme vitalidad y gusto por disfrutar las cosas buenas de la vida también. De hecho, él nace en el 15, Revueltas en el 14, igual que Paz. Paz y Revueltas son del 14, son de la misma gente. Efraín Huerta también. Doña Socorro, usted menciona un libro importante, Las tesis de López Mateos sobre el Camino de México y las elecciones de 1964, que son los artículos que El Día compendia de su autoría, de Ramírez y Ramírez. Sí, él escribió esos 21 editoriales sobre el Camino de México y le puso, yo pienso que por coyuntura política, además le agregó las tesis de López Mateos. Bien leído, el libro en realidad son las tesis de Ramírez y Ramírez sobre el Camino de México, y es un libro extraordinariamente actual por visionario. O sea, ahí vienen reunidos ensayos donde se toca, simplemente les comento a nuestro auditorio algunos temas. Estamos hablando de 1963. 63. Sí. Toca el tema de la reforma fiscal y señala con índice flamígero el problema de que en México paguen solamente los pobres y los trabajadores impuestos, mientras que las grandes capitales gozan de exenciones y de beneficios y formas de eludir el fisco. Se habla de la reforma fiscal, se pronuncia en contra de la enorme, como gran pecado capital del desarrollo mexicano, de la enorme inequidad en la distribución del ingreso, ¿no? Dice que es criminal lo que se está planteando. Plantea una renovación de la política exterior de México en defensa de la soberanía y del derecho a un desarrollo, y habla de algo muy interesante. Es la primera vez que, creo yo, se dice en México. Él siempre concibió el desarrollo de México en los rieles de la Revolución Mexicana, lo quiero decir con toda franqueza, sobre los rieles de la Revolución Mexicana, pero dice, el gran desafío que tiene México es, en materia de desarrollo económico, es una política de mercados, no de mercado. Plural. Y en el plural viene toda la clave. O sea, sí hay que buscar los mercados exteriores, buscar formas de relación equitativa y mutuamente benéfica con el exterior y demás, pero hay que desarrollar el mercado interno, porque sin mercado interno no puede haber ni justicia ni desarrollo sostenido para el país. O sea, plantea una serie de tesis y así, pero son sus tesis sobre el desarrollo de México. Yo pienso que en términos de pensamiento político es su pensamiento político maduro el que está allí. Publica, como publicó muchas cosas, esos 21 editoriales como opinión del periódico, no como bajo su firma, pero todo el mundo sabíamos que los había escrito él, y creo que es muy consistente. Valdría también la pena pensar más adelante en una republicación, o sea, en una reedición de ese libro. Y de obras completas, ¿no? Yo tengo aquí, de obras completas. Los muestro aquí a la cámara. Obra recopilada, Conferencias de Ramírez y Ramírez. Así es. Perdón, tomo 1 y tomo 2. Pero pues las obras completas, ¿eso se editó, las obras completas? Las conferencias y los discursos sí se editaron, se hicieron 4 libros del periódico El Día.
y se han hecho otras ediciones, yo digo que con suerte dispar, pero por supuesto sí hay mucho material que recuperar para aproximarnos a lo que podría ser la obra completa de Ramírez y Ramírez. En este libro se publica, por ejemplo, un ensayo muy poco conocido, se llama Juana de México. Plantea que realmente la nacionalidad mexicana tiene su sustento en Sor Juana Inés de la Cruz, y esto es una cuestión cierta, ¿no? Mi hermana, que es economista, pero escribió alguna vez un texto sobre Sor Juana, planteaba exactamente lo mismo. Y el texto de mi hermana ha sido reproducido internacionalmente por el planteamiento, ¿no?, que era de don Enrique anterior, digamos, a don Enrique es anterior a esto. Quería yo señalar que después de la mesa de marxistas nace el Partido Popular, todavía no Partido Popular Socialista, y el órgano de expresión de la mesa de del Partido Popular es un periódico, El Popular, que es el antecedente del Día. Incluso en algunos lados aparece el comentario de que con lo que era el periódico El Popular, se convirtió en el periódico El Día Después. Entonces, realmente es interesante ver, ¿no?, que de la mesa de marxistas nace el Partido Popular. Si tú revisas la mesa de marxistas, el primero que toma la palabra es Enrique Ramírez. Él es el que presenta la mesa, ¿no?, para darle la palabra efectivamente a Lombardo, porque es un planteamiento de Lombardo, pero él es el que presenta lo que después va a ser la mesa de marxistas y el Partido Popular, ¿no? Un intento de unión de la izquierda en este nuevo partido que después sería el Partido Popular Socialista. Vamos a hacer un corte más y volvemos con un comentario de Enrique. No se vayan, estamos evocando la figura de don Enrique Ramírez y Ramírez. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conversando con doña Socorro Díaz, doña Carmen Galindo y Enrique Ramírez Cisneros sobre Enrique Ramírez y Ramírez. Les recuerdo antes nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com, nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Y bueno, tenemos aquí, estamos comentando también la fantástica edición de Tinta Editorial dirigida por doña Socorro Díaz, que hace de Enrique Ramírez y Ramírez, remembranza e iconografía. Voy a leer rápidamente, si me lo permite, nada más para persuadir al auditorio de comprarlo de inmediato. Las participaciones de los textos, todos ellos son espléndidos. Hay una, y esto habla del índice de la figura de Ramírez y Ramírez, todos ellos están llenos de una gran pasión hacia él, de un gran cariño, de una gran amistad, de una gran admiración política e intelectual. Rápidamente lo cito para que se tenga noticia de los textos que componen el libro. Hombre de la Revolución Mexicana, de José Rogelio Álvarez; Razón Moral, Pasión Política, de Rodolfo Echeverría Ruiz; Patriota Reformador Periodista, de Socorro Díaz; El Parlamentario Cercano al Pueblo, de don Gonzalo Martínez Corbalá; Juana de México, que es un texto de Ramírez y Ramírez; Escuchar, Debatir, Dejar Hacer, de Jorge Alberto Lozoya; Imágenes Públicas y Privadas, de Enrique Ramírez Cisneros; La Cultura, Su Pasión, de Carmen Galindo; El Humanista, de don Raúl Carranca y Rivas; Carta de un joven a José Vasconcelos, que es esta carta fulminante de Enrique Ramírez y Ramírez, que a los 21 años le escribe a José Vasconcelos con una fuerza tremenda. Juventud Revolucionaria, Estudio y Trabajo, de Claudia Ramírez Cisneros, hermana de Enrique; y Enrique de L'Homme Bataille, que fue amigo suyo y corresponsal en París del Día. Enrique iba a comentar algo antes de irnos al corte. Adelante, Enrique. A propósito del texto que viene sobre Sor Juana, ¿no?, yo quisiera referirme a tres grandes grupos que él tuvo en su vida, a los que enseñó muchas cosas, ¿no? Uno son las mujeres, precisamente, ¿no? Aún en la vida periodística y política de hoy en México, hay personajes, Socorro es una muestra de ello, que son de alguna manera herederos del pensamiento de Enrique Ramírez y Ramírez, ¿no? El periódico El Día estuvo en sus inicios, ¿no?,
plagado de muchas mujeres que hicieron periodismo, un nuevo periodismo, ¿no? El periódico El Día hizo un nuevo periodismo, fue un periódico que se creó sin, como lo dice en el libro, se creó sin secciones sociales, ¿no? Que se entendía muy bien, se debe entender esa sección como un instructor para las clases desposeídas de este país. Es un periódico que no tenía nota roja, cuando la nota roja tenía otra connotación en este país, ¿no? Y en formas también, incluso el periódico El Día, si se revisa, es un periódico que no tenía pases, ¿no? Tú empezabas una nota a leerla en la primera plana y ahí la acabas, tenía una síntesis. Ah, claro. Eso es también una aportación del periódico El Día, ¿no? En el periódico El Día también, además de las mujeres, muchas de las cuales ahora de alguna manera están en otros medios ya, ¿no? Pero que siguen siendo una influencia también para el periodismo que se hace hoy en México, se formaron ahí, ¿no? También se formaron en el periódico El Día muchos fotógrafos, también es una aportación del periódico El Día. La fotografía del periódico El Día es una fotografía de carácter social, ¿no? Que también hoy vemos muy reflejada en los periódicos actualmente, ¿no? El periódico El Día también, por otra parte, y eso es muy importante, dio cabida a los jóvenes, muchos jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes que hoy son reporteros, jefes de redacción, incluso directores en otros periódicos, y que también dio cabida a políticos. Mucha gente de la izquierda de ahora, de la gente que está cerca del poder, también se creó en el periódico El Día, ¿no? Se creó y se crió en el periódico El Día. Eso me iba a referir también a este tercer grupo, son los exiliados. En los 70s vinieron a México muchos políticos, rectores de universidades, Rodolfo Pigroz, ¿no? Daniel Wagner, gente del Cono Sur, vinieron y aquí encontraron cabida. Son gente que entró al periódico El Día, que se expresó en el periódico El Día, que luego fue a las universidades también, ¿no? Y que de alguna manera también han influenciado todo este pensamiento que hay en las universidades y también en la izquierda del país, ¿no? Son tres grandes grupos que yo identifico que fueron, de alguna manera, abrevaron el pensamiento de Enrique Ramírez y Ramírez, ¿no? Y por otra parte, el mismo periódico El Día, ¿no? Es un periódico que también, reflejando lo que decía Socorro, ¿no? Está concebido como un instrumento, ¿no? Para acceder al poder, ¿no? También como parte de la teoría marxista, ¿no? El periódico entendido también como un instrumento de enseñanza, ¿no? Y si tú observas, vas a la hemeroteca, revisas el periódico El Día tenía secciones que no tenía ningún otro periódico, ¿no? Tenía un suplemento sobre el agro, tenía un suplemento sobre cultura, ¿no? Semanal, además de la página diaria cultural que dirigía Socorro. Posteriormente, ya en la época de Socorro Díaz, incluso se hizo un suplemento del Día de los Jóvenes, ¿no? También, pero todo dentro de esa línea, ¿no? De incluir a todo mundo, ¿no? Eso es lo que se hacía en el periódico El Día, y eso era un reflejo, vuelvo a eso, a la congruencia de Enrique Ramírez y Ramírez, ¿no? Todo ese pensamiento, ¿no? Plasmado en un periódico, ¿no? Es un periódico que estaba alejado de lo que eran los periódicos normales de esa época, de los 60. ¿Qué eran ¿no? cuáles? Eran Excelsior, eran el Heraldo, ¿no? El Heraldo, y era el Heraldo, eran los Novedades, todo ese tipo de periódicos más concebidos como un negocio, no como un instrumento político, ¿no? Y en ese sentido estaba concebido el periódico El Día, ¿no? Y en ese sentido fue el parteaguas, digamos, el que va a ir haciendo brecha eso, en esa línea, ¿no? Le da voz a los jóvenes en el 68 también, ¿no? Todo eso hay que rescatarlo, porque hay mucha gente que piensa que el periódico El Día, en los 60s, en el movimiento del 68, era un periódico que estaba apegado al gobierno. No hay nada, hay que revisar las primeras planas, hay que revisar los editoriales para darse cuenta de que era un periódico solidario con esas cosas. Dirigentes del 68 como El Pino Martínez de la Roca y Raúl Álvarez Garín, ¿no? E incluso la mamá de Raúl, me han dicho esto, ¿no? De cómo estaba el periódico cercano al movimiento estudiantil. Sí. En ese sentido el periódico pues, fue un foro para todas las gentes de izquierda, sobre todo, ¿no? Que tuvieran algo que decir, ¿no? Y con todo eso también tuvo sus diferencias con el gobierno en un momento dado, que lo expreso yo en el texto. Ha de haber sido una cuestión brutal saber balancear lo que es la necesidad de un periódico por sobrevivir económicamente sin traicionar principios, ¿no? Claro. Socorro Díaz nos puede dar fe de eso, ¿no? Y es una batalla fuerte, ¿no? Y lo puede llevar a cabo una persona que tiene un talante, ¿no? Una congruencia, ¿no? Sí, espina dorsal, ¿no? Exacto.
¿no? Y eso es una cuestión que hay que analizar bien en el periódico. Hay que leer entre líneas el periódico El Día de esos años, ¿no? Y posteriores también, ¿no? Una pregunta, ¿Ramírez y Ramírez fue autodidacta? ¿Cuál fue su educación, su formación? Fue básicamente autodidacta. Mi abuelo era una persona, fue un obrero, un zapatero, sí, pero una persona también autodidacta, ilustrada, ¿no? Claro, porque don Enrique habla de la biblioteca que tenía ya su papá. Sí, más allá de la anécdota, ¿no? Sí, de la biblioteca, yo creo que la biblioteca representa el cúmulo de conocimientos que ha abrevado una persona. No es es la cifra, no es una escenografía, ¿no? La biblioteca de Furuneta, no, es todo el conocimiento que ha hablado y la manera en que ha podido plasmar ese tipo de conocimiento que ha adquirido, ¿no? Eso sí es una biblioteca que, bueno, mi padre leía en francés, ¿no? Teníamos él tenía sed de conocimiento por todos lados. Una anécdota que cuento hoy, en la época en que él tenía penurias económicas, empeñaba sus bibliotecas. Sí. Él iba y empeñaba sus bibliotecas. Y alguna vez, años después, él tenía la costumbre de ir los domingos a los libros del Viejo de la Lagunilla. Y un día, estando ahí, encontró un libro que era de él. Claro, sí. Venía tenía su firma. Tú eres el que cuenta, no me acuerdo quién es el que comenta que tenía Enrique la biblioteca de marxismo de las más importantes, si no es que la más importante de... Sí, yo lo digo. Sí, porque tenía lo que llamaban en la familia el cuarto rojo, claro, que era donde estaba toda la literatura marxista. Y don Enrique nos llevaba a mi hermana Magdalena y a mí, que fue otra de las personas que estuvo, es decir, de estas mujeres, ¿no?, que estuvieron con don Enrique, ¿no?, abriéndole a la mujer el periodismo, lo cual no era común. Es decir, en ese momento la mujer no era, yo trabajaba en Novedades y escribía en la página de Sociales, escribía de Cultura, pero en la página de Sociales. Y mi hermana y Socorro escribían en la página editorial del periódico, escribían sobre política. Dos mujeres escribiendo sobre política. Y como eso, ¿no?, el caso de Adelina Cendejas, el caso de la China Mendoza, etcétera, ¿no? Y los exiliados, mencionó Puigros, ¿no? Pero tenemos a Frida Modak, ¿no?, cercana con el exilio chileno, ¿no? A Rubén Montedónico con el exilio uruguayo, y Puigros, que era verdaderamente, pues había sido rector de la Universidad de Argentina, ¿verdad?, cuando vino a México, y era persona, digamos, indispensable en el periódico. Era uno de los puntales del periódico, don Rodolfo Puigros. Hay una anécdota, ustedes díganme por favor de quién escribe, que en una visita a casa Felipe González, me parece que aquí a México, sí, no. ¿Perdón? ¿Qué cosa es lo de que...? Que lo recibe y están hablando, entonces pues don Enrique en plan, ¿no? Pecús, estalinista, y Felipe González con su... exacto, yo lo cuento, a mí me lo contó Raúl Moreno Gonche. Cuéntela, me contó, que dice, pues llegamos con Felipe González, que es un socialista light, como ustedes saben, ¿no? Eso es. Y entonces se puso a discutir con don Enrique y entonces empezó fundamentalmente a defender el trotskismo y a atacar a Stalin, ¿no? Y de repente me cuenta Moreno Bonche, yo no estuve presente, ¿no?, que dijo Felipe González, bueno, si hubiera dominado a la Unión Soviética, si hubiera gobernado a la Unión Soviética Trotsky, ¿a dónde habría ido la Unión Soviética? Y don Enrique pegó en la mesa y dijo, al fracaso, porque Stalin es el constructor de la Unión Soviética. Claro, no hubiera existido. Claro. No hubiera existido la Unión Soviética, es fantástico. Pero cuenta que además estaba como aguantándose todo lo que le decía, como que él condescendía, porque además hasta que dijo, bueno, estaba en papel de presidente de ideología del PRI. Eso es. Me imagino que Felipe González, de repente, que el presidente de ideología del PRI le saliera con un grito estalinista, debe de haber quedado sorprendido, ¿no? Claro, sí, muy buena. ¿Dónde está la biblioteca de Ramírez y Ramírez, por cierto? Está en casa de mi madre. Ajá. Ahí está. Ah, pues muy bien. Qué bueno que la hayan mantenido, sí. Sí, se conserva, sí. Se claro. conserva en México. Doña Socorro, ¿qué? Bueno, yo
quiero tomar algunas de las cuestiones que apunté un poco en las tesis sobre el desarrollo de México. Y quiero decir algo con toda franqueza, digamos, me voy a confesar, me voy a sincerar públicamente. Yo no entendí durante muchos años por qué don Enrique tuvo como obsesión en sus escritos, en los editoriales del periódico, que me tocó escribir muchas veces y demás, el tema del campo. Y fíjense que han tenido que pasar los años, ¿no? Y yo tener mi propio proceso de maduración intelectual y política para entender afirmaciones tan rotundas como las que él señalaba. Decía, cuando se traiciona la reforma agraria, se está traicionando la raíz del desarrollo de México. Es hasta de manera reciente que escribí un ensayo de una conferencia en la universidad, en la UNAM, donde toco el tema del campo, siguiendo sus lineamientos y su análisis, como uno de los temas ocultos de la tremenda crisis que vive México. Y lo tomo a partir de un ensayo que se publicó en alguna revista especializada en cuestiones económicas y que se denomina, palabras más, palabras menos, los 10 rostros de la crisis civilizatoria del capitalismo global. Y haciendo un análisis de esos rostros, llego a la conclusión que la mayor parte de ellos tienen que ver con el campo, ¿no? Y lo menciono de manera muy, muy rápida. O sea, estamos en una crisis en México oculta, porque se menciona muy poco el tema del campo en México, y no nos damos cuenta que en el campo está la raíz de la crisis alimentaria, de la crisis de subsistencia, de la crisis energética, del deterioro ambiental, de esto que se llama más comúnmente calentamiento global, de la emigración forzada, de mexicanos hacia Estados Unidos y Canadá y hacia otros países del mundo, y del campo a las ciudades, de despolitización y control político, que es una gran rémora para el desarrollo democrático de México, y de la ruptura cultural, que se ha transformado en un desgarramiento de nuestro tejido social. Y a partir de este desgarramiento de nuestro tejido social, vemos que se prohija la violencia, se nutre el negocio del narcotráfico, del contrabando de mercancías, del tráfico de personas y del clima de terror que priva en diversas regiones de México. Yo no puedo, en un programa dedicado a hacer la remembranza y a mantener viva la memoria y la obra de Enrique Ramírez y Ramírez, no mencionar este tema que fue en su pensamiento una obsesión, casi lo diría, yo creo que muy incomprendida, si es incomprendida en esta época, muy incomprendida en aquella época, pero que está en la base como rostro oculto todavía de buena parte de la profunda crisis que vive nuestro país. Hay una cuestión que me interesa también rescatar, va a suscitar seguramente polémica inmediatamente, pero si identificamos a Ramírez y Ramírez, a Revueltas y a Paz, y vemos hoy como, por ejemplo, la línea de Paz o la herencia de Paz quiere ser rescatada, por ejemplo, por el grupo de Letras Libres. Ellos se declaran como tales, ¿no? Como herederos de Letras Libres. ¿Dónde está la herencia de Ramírez y de Revueltas, por ejemplo? Evidentemente que la de Ramírez está aquí, pero ¿cómo hacer ese balance, ese balance histórico en cuanto a herencias? Quiero contestar lo de Revueltas con algo muy concreto. En la UNAM, en Filosofía y Letras, hay una tesis que se llama A la sombra de José Revueltas. Son escritores estudiados por la persona que hace la tesis, que considera que están a la sombra de José Revueltas, ¿no? Pero pienso que, no es el único caso, hay libros ya que están analizando estos otros escritores que no son los hegemónicos, los de Letras Libres, ¿no?, sino otros grupos culturales que están cercanos a José Revueltas. Pero creo que en el caso de don Enrique se ha rescatado menos.
Es decir, creo que en parte también esta confusión, a mí me molestó mucho que las conmemoraciones de la Revolución la gente dijera cosas como de que, ay, la Revolución Mexicana, ¿para qué sirvió? No, fue importantísima, ¿no? Y entonces todo el pensamiento de don Enrique ligado, por ejemplo, a la Revolución Mexicana, como explicaba Socorro, fue muy mal comprendido. Es decir, en el sentido de que, bueno, no, es que era el PRI, era no sé qué. No, digo, es más complejo el asunto. Es Cárdenas, es claro, lo que mencionó Socorro, todo esto, la reforma agraria, etcétera. Entonces, creo que ha sido más difícil, ¿no? Ahora hay en la universidad un cierto interés, ¿no?, por rescatar algunas figuras de la Revolución Mexicana y hacer un nuevo planteamiento de que el cura Hidalgo no fue un señor, un empresario taurino que vendía vinos, ¿no? Y que le gustaba mucho y que le gustaba mucho jugar cartas, ¿no? Sino realmente el pensamiento de Hidalgo y la gesta revolucionaria de Hidalgo, y lo mismo con la Revolución Mexicana, ¿no? Pero bueno, esto es muy difícil porque al mismo tiempo hay un movimiento también en distintas instituciones que estudian historia de poner en los altares, quitar a Juárez, ¿no? Me estaba diciendo una historiadora, Patricia Galeana, en una entrevista que le hice, que hay 1,200 plazas, monumentos, etcétera, que se les quitó el nombre de Juárez en el país. Se les quitó. Se les quitó. Y el caso más escandaloso es que quitaron el nombre de Juárez y le pusieron San Miguel Arcángel. Este es el caso más escandaloso, ¿no? Yo quisiera retomar, como dicen, este guante, y yo pienso que sí es importante empezar a hacer una tarea rápida de recuperación de la obra y de promoción y difusión de una obra y de una personaje. A mí me parece que tenemos pendiente no solo ir buscando todos los papeles de don Enrique y recopilando sus conferencias, porque él tuvo un enorme magisterio verbal, dio muchas conferencias, dio muchos discursos, sino que también necesitamos pensar en algo más institucionalizado, más estructurado, como una fundación, digo, para recuperar este personaje que tanto aportó al desarrollo de México y al desarrollo de las ideas. Se nos fue el tiempo, tengo que despedirlos, pero les agradezco muchísimo, doña Socorro, doña Carmen, Enrique, gracias por habernos acompañado y honrado con su presencia en este homenaje que le hemos hecho a don Enrique Ramírez y Ramírez. No dejen de llevarse Remembranza e Iconografía, editado por Tinta Editorial. Bueno, pues nos vemos la próxima, hasta pronto. Thank you.